El lema de nuestro presidente Che Carmeta, servir para cambiar vidas. Buenos días, damos inicio a nuestra sesión del 5 de abril y comenzamos con nuestros honores a la bandera. Le pedimos a nuestro compañero, el doctor Horacio, que si nos lo puede compartir. Saludar. Ya. Bandera tricolor, bandera de México. Te saludamos respetuosamente como símbolo que eres de nuestra patria y como rotarios que somos. Te ofrecemos de todo corazón cultivar la fraternidad entre los hombres y entre las naciones, para que México ocupe un lugar digno en el magno concierto de las naciones libres y soberanas. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Descansar. Gracias. Ahora continuamos con la oración de nuestro club. Le pedimos a nuestro compañero Francisco Martínez. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en amistad y con pensamiento positivo de servicio. Esperamos que nuestras obras sean de tu agrado. Amén. Y por último le pedimos a nuestro compañero Carlos Mariscal la prueba cuádruple. De lo que se piensa, se dice o se hace, es la verdad, es equitativo para todos los interesados, creará buena voluntad y mejores amistades, será beneficioso para todos los interesados. La prueba cuádruple ha sido utilizada con éxito en el mundo empresarial, en esferas gubernamentales y en centros de enseñanza, habiendo demostrado plenamente su eficacia como principio rector de la conducta y sabia guía para el pensamiento. Cuando la gente pone en práctica la prueba en su vida diaria, las relaciones entre las personas se hacen mucho más agradables. Muchas gracias. Bien, tomar asiento. El día de hoy tenemos de oradora a la doctora Rosa Guadalupe Esparza Macías, que le damos la bienvenida. Y nos hablará sobre el Día Internacional de la Conciencia. Para la presente semana, notas de compañería, invitados, nos acompaña Sandra Cervantes, le damos la bienvenida. Y notas de compañerismo de la presente semana, el día de hoy es cumpleaños de Juan Antonio Salazar Bayone. El día 7 será cumpleaños de Ivonne Karina Chide Morales, esposa de Óscar Morales. Y el día 8 será cumpleaños de Rosa María Garza Jalil, esposa de Jesús Rojas. Les mandamos felicitaciones a todos. Pasamos al minuto de información rotaria, ya brincamos de mes, ahora... ¿Eco? Okay. El minuto de información rotaria, el mes de abril, es el mes de salud materno-infantil. Rotary brinda acceso a atención médica de calidad para madres y niños vulnerables, a fin de aumentar su esperanza de vida y que crezcan fuertes y sanos. Dice, actualmente unos 5.9 millones de niños y niñas menores de 5 años perecen cada año a causa de desnutrición, atención médica insuficiente y falta de saneamiento. Así que muchas de esas carencias se pueden prevenir. ¿Cómo interviene Rotary? Con diferentes programas. Unos han sido equipo hospitalario para salvar vidas, todo lo que es la proveeduría de equipos para neonatales, programas sostenibles en diferentes comunidades como son accesos a médicos, enfermeras, parteras y trabajadores sanitarios. Otras pueden ser niños saludables durante el primer año de vida. Hay programas de lactancia, vacunas y chequeos periódicos, así como en algunas comunidades la distribución de mosquiteros tratados con insecticidas para prevenir infecciones por los mosquitos. Y también campañas de partos asépticos con la distribución de diferentes kits asépticos, así como capacitación en técnicas de parto. Eso básicamente son algunas de las áreas que Rotary se ha involucrado en la cuestión de salud materno-infantil. Y pues ahora continuamos con un mensaje de nuestro presidente Armando. Gracias, Carlos. Buenos días, compañeros. Pues creo que pocos mensajes, bueno, sí hay varios.
Las siguientes 2 sesiones, pues como es, pues, atraviesa Semana Santa y la Semana de Pascua, y los que son fifís van a poder viajar de vacaciones. No habrá sesiones ni el próximo martes, que es 12, y el 19 de abril, ¿verdad? Porque no, yo soy de la cuarta T. Entonces, de hecho, les pido que vayan a votar el domingo. No va a haber sesión el próximo 12 y 19 de abril porque pues atraviesa la Semana Santa y la Semana de Pascua, y como vemos, muchos van a estar fuera, algunos van a estar fuera. Pues los que no podemos nos vamos a tener que quedar aquí en Monterrey, ¿no? Algo haremos. Y después también recordarles el 28, 29 y 30 la conferencia distrital. Por ahí mandé la liga en el grupo y alguien me lo pidió ahí, se lo mandé también de manera personal. Es en la, creo que es rotarycontinuo30.org, creo que es la página de distrito, que es donde se pueden inscribir. Por ahí creo que hay también un camión que están colaborando para que, digo, el que guste irse en camión, creo que va a costar alrededor de $1,000 por persona. Lo está viendo también Servando, iba a decir Servando Cano, pero no, Servando Garza del Club Rotario Monterrey. Él está viendo eso, de hecho Abas lo traía el proyecto, por si el que se gusta ir en camión, pues ya sí, ida y vuelta va los 3 días, por $1,000, pues ya están, el que se quiere inscribir, me avisan, yo le hablo a Servando Garza. Es que el domingo fui a las carreras de caballo y dije, no, pues Servando Cano y la música. Después se me cuatrapeó. Y nuevamente otra vez recordarles el viaje a Houston, la Convención Internacional de Rotary. Yo creo que no va a haber alguna otra convención cercana que vaya a estar aquí, luego como dicen, cruzando el río. De ahí yo creo que va a ser en otros países, entonces yo creo que está la oportunidad de ir a la conferencia, la Conferencia Internacional de Rotary, más aparte el día 6 de junio, el desayuno latinoamericano que lo está promoviendo nuestro past governor Carlos Sandoval, para que todos los que son representantes de países centro y sudamericanos participen. De hecho, hay varias personas ya anotadas dentro del desayuno, que va a costar creo que $60. $90. Ya le quité 30 yo. $90 para efectos de... Los otros 30 se lo abonamos a las cuotas. No, es $90, sí, es que me quedo con 60 por persona. Bueno, $90, para esa cantidad que se aporte también va una parte destinada, yo supongo que a la fundación, ¿verdad? Entonces, yo tengo otros datos, y el presidente. Y bueno, agradecer a la doctora Rosy Esparza, que el día de hoy nos acompaña en el Día Internacional de la Conciencia, que a lo mejor pensaremos, la palabra conciencia se hace muy en particular, pero realmente la ONU lo está visualizando igual parte de lo que maneja Rotary, que tiene que ver con la paz en el mundo, ¿no? Parte del Día Internacional de la Conciencia tiene que ver con la paz. Así como Rotary tiene uno de los ejes dentro de su programa internacional, como es la salud, el bienestar, la educación, también hay un rubro muy importante en el cual Rotary International trabaja sobre el tema de la paz. Y la paz es en general, ¿va? Porque pensamos que nada más la guerra de Ucrania con Rusia, sino también la paz entre las comunidades, entre los municipios, entre los estados. A veces nos peleamos, ahora con el agua andamos peleados con los de San Luis porque nos quieren dar agua y nosotros no queremos prestar la Alameda, ¿va? Entonces, cosas, sí, en esencia ese es uno de los puntos. O sea, no puede haber un conflicto entre nosotros siendo mexicanos todavía, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante tener ese punto, que realmente es la conciencia y la paz en el mundo de lo que maneja Rotary, ¿verdad? Y pues me da la oportunidad también de presentar a la doctora Rosy. Le voy a hacer un semblante ahí, que está un poquito largo su currículum, pero
La doctora Rosy Guadalupe Esparza es egresada de la licenciatura en Derecho en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Derecho Público por la UNI, con mención honorífica, en la tesis de Firma Electrónica en México, Nuevo Paradigma Jurídico. Es doctora en Derecho con mención cum laude por la UNI, en la tesis Democracia Participativa Mexicana, su fundamento, contexto y las adversidades que enfrenta la sociedad civil en su fortalecimiento. En su resumen laboral actualmente está es titular del Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública, ha estado en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, directora contra la violencia de género, directora del modelo de intervención comunitaria, ha estado también participando como directora de Asuntos Jurídicos de Fomerrey, encargada de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia, ha participado en el Consejo de la Judicatura, en el Instituto de la Judicatura y coordinadora de formación judicial y capacitación continua del Poder Judicial del Estado, ha sido secretaria técnica, titular en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, la coordinadora operativa en la Subprocuraduría Jurídica y en la Visitaduría General como agente del Ministerio Público responsable del área de gestión. En la Secretaría General de Gobierno como directora jurídica consultiva de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y en la Secretaría de la Contraloría General del Estado como también coordinadora de proyectos específicos en la Dirección Jurídica. Pues es investigadora registrada ante la Oficina de Coordinación en Nuevo León, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por el proyecto H32, durante los años 2006 a 2009, catedrática en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León, docente del Instituto de Especialización para Ejecutivos, impartiendo cátedra el doctorado en fiscal, autora del artículo titulado La mediación penal, publicado por el CEJA, Centro de Justicia de las Américas. Autora del artículo titulado Democracia Participativa Mexicana, Paradigma de la Sociedad o del Estado, publicado en el Boletín de la Casa de la Cultura, ministro emérito de la Garza, Emeterio de la Garza, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le damos la bienvenida a la doctora Rosy Esparza. Esta es tu casa, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias por su invitación y por la presentación que hace una servidora. Lo aprecio profundamente. Su señora esposa también, Sandra, querida, muchas gracias. Gracias por la confianza que me brindan el día de hoy y permitirme el espacio unos minutos para dirigirme a ustedes. Lo valoro mucho. Me responsabiliza, sin duda. Y haciendo un examen de conciencia, cuando me habla Armando, me invita, dice, ¿de qué quieres hablar? Que pues el día 5 es el Día Internacional de la Conciencia y tiene mucho que ver con sus ideales, con los ideales de Rotary Internacional, y me parece que va con la misión que ustedes tienen, con el espíritu que los acompaña. Entonces, si avanzamos, por favor, porque tampoco los vengo a transformar. Tampoco se trata de venir aquí a cuestionarnos cómo andamos de la conciencia, porque la primera que anda mal, y si estuviera aquí mi hija diría que soy yo, diría, no, mi mami es la peor mami del mundo. Entonces, no se trata de eso. Es un día declarado por la ONU, en fechas recientes, y se utiliza como vía, como un vehículo para movilizar los esfuerzos de la comunidad, tanto del sector público como de los sectores privados, de las asociaciones, de los grupos organizados, para promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad a fin de forjar un mundo sostenible de paz, solidaridad y armonía. Está bien cañón, porque si nos vamos componente por componente, empezamos con la tolerancia, en la siguiente diapositiva, con cultura de paz. De entrada, ¿qué es cultura de paz? Decían acertadamente hace un momento, no es hablar solo de que no existan los conflictos bélicos, de ahora que no entendemos
que esta pandemia nos transforma como sociedad. Decía mi mamá, ella le lastimó mucho, especialmente la pérdida de una amiga vecina enfrente de su casa. No salía la señora, un día salió, se contagió, al tercer día falleció. Y decía mi mamá, es que no lo veo, no veo qué es lo que me puede hacer daño. Y como muchos, empezamos con la psicosis de no salgas porque te mueres. Y no vayas al súper porque te mueres. Y mejor no vayas al restaurante y no uses los cubiertos porque te mueres. Para ahora estar hablando de conflictos bélicos, todavía no termina la pandemia y ya estamos hablando de Rusia, ya estamos hablando de Ucrania. No entendemos lo que es cultura de paz. Cultura de paz no es ir por la vida con una bandera blanca. Cultura de paz es relacionarnos en base a principios de libertad, respetar la libertad que tiene el otro. Por supuesto, con un límite. ¿Cuál límite? Mi propia libertad. Sin que choquen, que converjan. Respetar principios de justicia. Lo justo, por supuesto, vendrá desde nuestro fuero interno. ¿Qué es lo justo para mí? ¿Qué es lo justo para cada uno de ustedes? Pero buscar este balance entre el bien y el mal. La democracia, que es lo que tenemos más claro. Sistema democrático. No le hagan caso a Armando, no vayan a votar este domingo. Los derechos humanos, la tolerancia, la solidaridad, el acompañamiento, generar estos espacios en donde a personas, no caigo en la calidad de intelectual, pero en la que a personas curiosas e inquietas como su servidora se nos permite estar aquí y además nos regalan el favor de su atención, el escucharnos, el ser solidarios, el acompañarnos. La convivencia pacífica, convivir en paz, consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, de reconocer, de respetar y de apreciar a los demás por lo que son. No los voy a cambiar, se los dije al iniciar, no los vengo a transformar. Ya estamos grandes. Yo ya caigo en la categoría de chango viejo que no aprende maroma nueva. Ya caigo en eso. Ya llegué a esa edad. Entonces, pero se trata de aceptarnos y sacar lo mejor del otro, sin juzgarlo. La no violencia, que a contrario sensu sería el uso excesivo de la fuerza física, las amenazas incluso contra uno mismo. Las lesiones que los jovencitos que vemos cada vez más jóvenes infringiéndose daños. El hecho de tomar droga, el hecho de tomar alcohol en exceso, no digo que una copita sea malo, si no sería pecadora, pero el exceso, el violentar a mí misma y a los demás, el uso excesivo de la fuerza. La solidaridad humana es consistente en la promoción de una cultura, de un espíritu de compartir, de ir más allá de tembló, todos enviamos agua. Cayó el huracán, todos enviamos ropa, enviamos latas. Se está incendiando la sierra, vamos a enviar agua y latas de atún. Es más allá, ya fui a la sierra, fui al rancho o me fui a caminar. Decía ayer Samuel que han prohibido las carnes asadas. Fue al extremo, que no sería necesario. Si cada vez que vamos a la sierra y hacemos una carne asada, me aseguro que no quede ahí algo, ¿verdad? Si tuviera esa responsabilidad y esa solidaridad con mi entorno y con el siguiente visitante. La siguiente, por favor. Ahora sí, la tolerancia. Esta es muy complicada. Y estoy convencida que Dios me envió a mi hija para que yo practicara la tolerancia. Yo soy obsesiva del orden. Desde el
coche hasta mi casa, que es la casa de ustedes. Soy obsesiva del orden y aquella es obsesiva del desorden. Entonces, ella pone a prueba mi tolerancia. Pone a prueba mi capacidad para permitir y aceptar sus ideas, sus preferencias, sus formas de pensamiento y de comportamiento. De negociar, de ok, vivimos juntas en la misma casa. Bueno, respetemos los espacios comunes, no hagamos desorden, yo no caigo en la exageración, en mi habitación no te metas, tu habitación ponla de cabeza si quieres. Tolerar. Y ese es un ejemplo muy simple, ¿no? Inclusión, actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en la sociedad y beneficiarse de esa participación. Inclusión, con respeto, con tolerancia, con comprensión, que es la tolerancia o paciencia frente a determinada situación. Me decía alguna vez un ex procurador, Roberto Flores, llegó muy enojada y es un tipo de 2 metros y yo estoy alta, yo mido 1,70 y él es un tipo de 2 metros. No sé qué. A ver. Si todo el mundo fuera como tú, qué aburrido sería el mundo, ¿verdad? No, sería mejor. No, sería aburrido. O sea, yo no los aguantaría. Dije, tienes razón. Vamos a comprendernos. Esa fue de las contadas veces en que le he dado la razón a Roberto. Y tiene razón, comprendernos en nuestras diferencias y comprender que los dedos de una mano son diferentes. Mis deditos de salchicha ponderosa, pues son diferentes. Y así todos, cada uno de nosotros. Y armonía. Los conceptos anteriores los tomé de diferentes documentos de la ONU, no quise inventar, y el que no encontré fue el de armonía. Entonces acudí a fuentes que tienen que ver con la musicalidad, y esta me gustó. Aquella que enseña a constituir los acordes y que sugiere la manera de combinarlos de la forma más equilibrada, consiguiendo así sensaciones de sosiego en una armonía consonante o de tensión y vibraciones hirientes en una armonía disonante. Insisto, la tomé de clases de música porque no la encontré en ningún documento de la ONU, los anteriores sí, esta no, y esta me gusta. Porque qué bonito sonamos cuando estamos de acuerdo y suenan las risas y suena la convivencia alegre y encuentran los puntos coincidentes y salimos de la reunión y decimos, qué padre reunión, pero que no esté el que me cae gordo o la que me hace caras, porque ya valió, ya entré en disonancia y tengo que poner entonces en práctica todo lo demás. Y así el ciclo completo. Día a día. La siguiente, por favor. Y la conciencia, que eso sí está bien padre, porque al final está en el fuero interno de cada uno y es cuando viene aquí Pepito Grillo a estar nece. Tienes que tener la conciencia tranquila, sí, pero y entonces hago un examen de conciencia. No, pero y entonces me voy a un tribunal de conciencia. Y entonces viene el cargo de conciencia, Pepito Grillo aquí friegue, muele, y además en los mexicanos, sobre todo en las mujeres mexicanas, nos encanta la culpa. La culpa es la madre de muchas de nuestras decisiones, malamente, cuando debiese ser la señora responsabilidad. Pero aquí está Pepito Grillo, friegue, muele, porque tenemos la culpa. Es que yo tengo la culpa que mi hijo sea así. No, es que mi marido es así porque yo tengo la culpa, no lo comprendo. La señora responsabilidad. Y vienen, ahora están de moda las objeciones de conciencia también, sobre todo en el gremio de la medicina. La objeción de conciencia es un día a día, doctor, en medicina, me imagino, ¿no?
¿Dónde está mi doctor? ¿Medicina? La objeción de conciencia, ¿a poco no está de moda todos los días? Nos encanta en el gremio de los doctores. La objeción de conciencia. La objeción de conciencia le están acudiendo a ella sobre todo con la interrupción legal del embarazo. Está permitida. La Suprema Corte ya dijo que está permitida, pero deja en el ámbito médico, deja al arbitrio del doctor hacer uso de su objeción de conciencia. Si él no está de acuerdo, si el médico no está de acuerdo en interrumpir un embarazo, por la causa que sea, no lo practica. Y la mujer tiene que acudir a otra parte, sin que sea delito. Ya lo dijo la Corte. Entonces el rechazo se hace no por razones médicas, se hace por una objeción de conciencia. No, al contrario. Y la voz de la conciencia, que es la que nos hace hablar. Está bien cañón. Pero entonces, ¿qué es la conciencia? La ONU, en la siguiente, por favor, nos otorga esta definición que para mí es como la más tangible, porque atiende más que a un tema emocional, a un tema axiológico, a la parte intelectual del ser humano. Conciencia como un conocimiento claro y reflexivo de la realidad, que aún así tiene un componente subjetivo, porque la realidad depende si lo veo con mis ojitos miopes y con astigmatismo o con mis ojitos ya con auxilio, ya con auxilio. Entonces es en base también a mi realidad, a cómo estoy viendo. Existe también la parte axiológica. En la parte axiológica que está en la siguiente diapositiva, conciencia es un sentido moral o ético propio de una persona. Va a depender de mi escala propia de valores, que es en razón a lo que es importante para mí. Yo voy a saber si estoy actuando en conciencia o no. Y no, ahí no me voy a más, porque sería tomar a cada uno para saber qué es lo más importante. Sin duda, desde nuestro interior, en mi examen de conciencia, estamos actuando bien, porque estoy actuando de acuerdo a mis principios. Y mi principio y el de todos sería, con sustento en el respeto, no cuestionar, no juzgar, no señalar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora sí, lo que me gusta, que es ya con base en instrumentos jurídicos, más allá de temas de reflexión, porque no estoy capacitada para hacer una reflexión ética o moral, no es lo mío, no soy la persona más ética ni moral, al contrario. Incluso hace 2 meses tuve oportunidad de hablar sobre violencia de género e inicio mi ponencia reconociendo que soy una mujer violenta. En algún momento todos hemos sido violentos. Todos. La sororidad en las mujeres es un tema de día a día, a día a día. De no juzgar. De dejar de decir que una mujer tiene un ascenso porque, no sé, tiene una relación o porque enseña las piernas o usa un escote. Por cualquier razón, excepto que sea la persona más capacitada. Y hacer esos tipos de juicios de valor es ser violento. Entonces, por eso insisto, no soy la persona con la ética más amplia, ni la conciencia más limpia. Porque es fecha que me cae gordo mi exmarido. Entonces, pues no tengo la conciencia más limpia, ¿verdad? Por eso hasta le puse su moño y se lo regalé a su mamá. ¡De vuelta! Y me sigue cayendo gordo. ¿Entonces tengo la conciencia limpia? No.
Pero ¿qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que es de donde es la ONU la que establece este día. Y desde 1948, la ONU promueve la Declaración Universal de los Derechos Humanos en respuesta a actos de barbarie. ¿Cómo nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Nace en la Segunda Guerra Mundial después del exterminio nazi. Fue un genocidio, fue una barbarie. Dejó de verse al ser humano por lo que es, para verse como una bolsa de huesos y músculos, como un objeto de experimentación, como un objeto de exterminio. Y en respuesta a eso, la comunidad internacional promueve la Declaración Universal de los Derechos Humanos para generar conciencia de la humanidad, para llegar para aspirar a la etapa más elevada del hombre, para que entendamos cada uno de nosotros que podemos vivir libres de temor, libres de miseria, gozando de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. El artículo primero, y este primer párrafo está en el preámbulo de toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo primero es hermoso. Nos recuerda que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y como yo soy muy buena onda, dije, antes de seguir maltratando a este pobre hombre, le pongo su moño y se lo mando a su mamá. Fraternalmente, antes de matarnos. Sí, va a ser muy feo, muy sangriento. Siguiente, por favor. La Declaración Universal de los Derechos está disponible en más de 360 idiomas. Es el segundo instrumento después de la Biblia con el mayor número de traducciones y publicaciones en la historia. Conste que dije después de la Biblia. Al día de hoy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento meramente enunciativo al que ya pocos le hacemos caso y por lo tanto ha pasado de juzgar lo que está bien de lo que está mal. Por eso la importancia de esta fecha, declarado fechas muy recientes, que está la ONU intentando, tocando la puerta, acuérdense seres humanos, vivimos en comunidad. Ayúdense, escúchense, tolérense. Y que la rescatemos del baúl en donde está y lo empezamos a utilizar con conceptos vigentes, complicados como lo vimos. Hablar de cultura de paz, tolerancia, solidaridad está complicado. ¿Qué se requiere entonces para hablar de cultura de paz? De un sistema educativo sólido, empezar a trabajar con niños en edades preescolares, en edades tempranas, replantear el sistema educativo no nada más en México, de manera universal, hacer aportes culturales, sociales y cívicos. Siguiente, por favor. Contexto histórico, que ya lo platicamos. Siguiente, por favor. A mí me encanta siempre un poquito de historia y mis alumnos ya lo saben. Me fascina hablar de historia porque me permite saber de dónde vengo y por qué estoy aquí en este momento y hacia dónde voy. El hombre que no conoce de dónde viene está perdido. ¿Cuándo empezamos a hablar de derechos como la búsqueda de la dignidad de la persona? Se hablaba de derechos del hombre, no de la mujer. La mujer se puso de moda mucho tiempo después.
Entonces hablamos de los derechos del hombre en Grecia, en Europa, en el Código de Hammurabi, en Mesopotamia, incluso en la antigua China. Siempre del varón. Todos los derechos al varón. En cuanto a individuos. Siguiente, por favor. Hablamos de derechos civiles, en un principio restringidos a los aristócratas y más tarde al resto de las capas de la sociedad. Ejemplo de esto es la aparición de la Carta Magna en 1215 o de la Carta de Derechos en 1689, ambos documentos en Inglaterra. Posteriormente encontramos la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, realizado en Virginia, Estados Unidos, en 1776. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, realizado en Francia como consecuencia de la Revolución Francesa y de la Revolución Social que implicó la Declaración de Derechos de 1791, promulgada en Estados Unidos. De nuevo, 1791, seguimos hablando de los derechos del hombre, todavía no de la mujer. La mujer todavía no se pone de moda. Siguiente. Y vienen en estos documentos una lista de derechos y libertades, fruto del proceso histórico de emancipación colonial, en el caso de Estados Unidos, sobre todo Virginia, sur de Estados Unidos. Y hablamos del cambio de paradigma político, la reorganización social, sobre todo en el sur, insisto. Luego empezamos a hablar de la inexistencia del sufragio universal. Se sigue hablando en 1800 todavía solo del sufragio universal concedido al hombre, no a la mujer. ¿Sí? Con las declaraciones anteriores se visualizaron toda una serie de derechos cuyo desarrollo conceptual evoluciona hasta la aparición y aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos. Siguiente, por favor. Bueno, posteriormente a 1948 empiezan los movimientos de las mujeres porque también se les reconozcan sus derechos político-electorales. Y en el caso mexicano, eso no está ahí, en el caso mexicano nos ponemos de moda hace 52 años. Las mujeres no votábamos. 70 años. No llegamos ni a 100. Da vergüenza. Justo por eso seguimos siendo un grupo aún en transición, que exige sus derechos. Pero vaya, sigue siendo historia reciente en el caso de las mujeres. Y como no vine a hablar de los derechos de las mujeres, ahí les doy vuelta a la página. ¿Ok? Para regresar a hablar de cultura de paz. ¿Por qué hice ese repaso rápido en la historia? Porque vemos cómo el hombre y la Declaración de los Derechos del Hombre está vinculado a reorganizaciones sociales regularmente violentas. En el caso particular de Virginia, el sur de Estados Unidos, incluso relacionado con la esclavitud. Las mujeres era más valioso y costaba más un esclavo varón porque era considerado para la fuerza de trabajo. Recordarán, incluso se le medía la espalda, se le medían los brazos, como si fuera un animal de carga. Y a las mujeres se les valoraba por la edad y se les valoraba por el tamaño de su cadera. En razón a la dimensión de la cadera, la mujer podía seguir, como al día de hoy, existen criaderos, la mujer podía producir esclavos. Se le medía la cadera. Entre más grande la cadera, la mujer era más fértil. Y aunque costaba poco, aún así era la más cara. Pero bueno. Reconocimiento de los derechos del hombre vinculado ¿a qué? Sí. No, ya me desconcentré. Aguas,
vinculado a agresiones, a humillaciones, a vejaciones a la comunidad, a las personas. Es una constante lucha por el reconocimiento de los derechos, ahora sí ya en esta etapa reciente, del hombre como persona, varones, mujeres, niños, niñas y adolescentes, y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo entonces formo cultura de paz? ¿Cómo desde Rotary pueden ayudar a crear cultura de paz? Incluyendo a todas las personas, de todas las edades, de todos los grupos. La paz no es exclusivamente la ausencia de diferencias y conflictos y decir qué bonitos somos, ay, ten un buen día, sunshine. No, la paz se construye todos los días, día a día. Es un proceso positivo, dinámico, solidario, ligado intrínsecamente a sistemas de gobierno democráticos. Sistemas de gobierno democráticos en donde la voz de todos y todas se escucha, en donde nos permiten tener esta interacción, en donde existe justicia. Traemos ahí, en el caso mexicano, una asignatura pendiente con el tema de la justicia, pero va en vías de... Y el desarrollo de todos, propiciar el desarrollo de todos y todas, y diría la doctora Mirna, todes. Siguiente, por favor. La cultura de paz es un conjunto de valores, de actitudes, de tradiciones, de costumbres, comportamientos, modos de vida, enfocados al respeto por la vida, los seres humanos y los derechos, el rechazo de la violencia en todas sus formas, el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, el reconocimiento de los derechos de todas las personas a la libertad de expresión, de opinión, de información, y tomar y hacer nuestros los principios de democracia, de libertad, de justicia, de desarrollo para todos, la tolerancia, la solidaridad, el pluralismo y la aceptación de diferencias y entendimiento entre las naciones, entre los grupos étnicos, religiosos, culturales y de otro tipo, y entre los individuos. Siguiente, por favor. Aquí no me detengo, pero estos son una serie de instrumentos que también ha promulgado la ONU y que tienen que ver con este día, con el Día Internacional de la Conciencia. De estos resalto la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, porque la ONU dijo, ok, haz todo esto, pero también dice el cómo. Que luego ahí es lo complicado. A ver, ya me dijo que fuera amable, pero ¿cómo? Ya me dijo que fuera tolerante con el papá de mi hija, pero ¿cómo? Bueno, ya. El cómo está en el programa de acción. Existe la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, la Declaración de Teherán sobre el diálogo entre civilizaciones, el Programa Mundial para el Diálogo entre Civilizaciones, la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas y religiosas y lingüísticas. Siguiente. Ahí ya no me detengo más porque me va a empezar a ver feo Armando. Siguiente. Siguiente. Por favor, siguiente diapositiva. El cómo. Ya sabemos entonces que cultura de paz son valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida. ¿Basados en qué? En el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la comprensión. El respeto pleno de los principios de soberanía. Siguiente. El respeto pleno y promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, no solo entre las naciones y no solo visto desde un ámbito fiscal o comercial. Con mi vecino, a ver, el perrito de mi vecino que vaya a hacer destrozos en mis macetas. Oye, pues mejor hablo con mi vecino. Suele ocurrir que escala la violencia. Ayer hablábamos, en mi trabajo, tuve una reunión con vecinos
por el tema de la mediación y me llamó la atención un caso que ocurre en Puerta de Hierro. Cambia la mesa directiva, entra una mesa directiva de jóvenes que les encanta el teléfono y ponen accesos con QR y accesos y una app y no sé qué. Y los vecinos ya más grandes dicen, eso no me sirve, eso no es lo mío, a mí no me gusta. Y empieza el conflicto entre los de la modernidad y los que no les gusta tanto. Y empiezan estos a tachar a aquellos y estos a juzgar a los más. Y eso ya llegó a carpeta de investigación en Fiscalía. La violencia escaló. ¿Y ahora cómo lo vamos a detener? Porque unos se sienten juzgados, se sienten señalados, se sienten minimizados, menospreciados, y los otros se sienten con la verdad absoluta y imponen porque no quieren ellos entrar a la modernidad. Pues no quiero. Muy apenas traigo esta cosa y ni siquiera la sé explotar bien. Y así muchos. Pero vemos cómo la escala de la violencia subió en un año. Y ahora ya unos dicen es que no tengo cómo comprar para irme a vivir a otra parte y aquí no estoy a gusto y mi vecino me hace caras y pasa y... Dios mío. Y reconocer que podemos hablar y dialogar para resolver conflictos. Que no puedo solo, bueno, pues me voy con un mediador. Me voy con una persona que sepa de mediación, de conciliación, que me ayude en el diálogo a resolver conflictos. ¿Qué otra cosa? Siguiente, por favor. Basados también en el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. Olvidarnos de, no, es que le dieron el ascenso porque es el compadre del dueño. No, es porque tiene las habilidades, destrezas, conocimientos y experiencia necesaria para el puesto. Si no resulta así, pues el compadre que lo corra. Y se acabó el compadrazo. Y si es mujer, también, porque tiene habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para el puesto. Empezar a ver las personas más allá de su género. Tomar y hacer nuestros principios de libertad, justicia, democracia, los que ya hemos platicado. Siguiente, por favor. Esta declaración y programa de acción sobre cultura de paz me gusta porque no nos deja la misma tarea a todos. Es decir, en su artículo 5 dice, a ver, tu gobierno, tu sector público, tú tienes que promover y fortalecer la cultura de paz. Ahí está la importancia de los gobiernos. Y tu sociedad civil, comprométete con el desarrollo de la cultura de paz. Comprométete desde la organización en donde estemos, promoverla, llevarla, compartirla. La esfera en donde estemos es una esfera en la que incidimos. Entonces, nos dice a todos cómo hacerlo, pero en particular, ¿qué? Siguiente diapositiva, por favor. Desempeñan una función clave en la promoción de una cultura de paz los padres, los maestros, los políticos, los periodistas, órganos y grupos religiosos, intelectuales, quienes realicen actividades científicas, filosóficas, creativas, artísticas, los trabajadores sanitarios y de actividades humanitarias, los trabajadores sociales, quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como las organizaciones no gubernamentales. Y este es el artículo 8 del Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. ¿Qué tienen en común todos estos? Que no vivimos aislados, que cada uno es agente de cambio. Un político es un agente de cambio. Si bien es cierto, representa intereses de partido, intereses de grupo, es un agente de cambio.
Bueno, malo. El Bronco fue un agente de cambio, que es un político. Desde las ONGs está el haberle jalado las orejas. Los padres somos el primer agente de cambio. Los maestros conviven con nuestros hijos. Yo tengo, al menos al día de hoy, sé que tengo 3 hijas. Tengo una que vive en casa conmigo, que además ella en su escuela es otra, se desenvuelve de manera diferente y me va a decir lo que ella quiere compartirme. Y sé que después de estos 2 años es otra en línea y me va a decir muchísimo menos. Y sé que además los días que ve a su papá es otra. ¿Sí? Estar claros. Yo, mamá, sé que tengo que convivir con esta hija que tiene 4 dimensiones y no juzgarla, comprender y generar un diálogo constructivo con ella. Todos estas figuras tienen eso en común, que son agentes de cambio, y son agentes de cambio porque conviven con más grupos. Siguiente, por favor. ¿Cómo? A través de la educación, porque sé que a Rotary Internacional el tema educativo le interesa y es un agente, es un factor en donde influyen mucho. Velar por los niños desde la primera infancia, en edad temprana son esponjitas y a meterles valores y a meterles actitudes, comportamientos, estilos de vida sanos que les permitan resolver conflictos, construir niños que sepan dialogar y que sepan que en el diálogo encuentran soluciones, más allá de la violencia. Niños que al crecer desarrollan esas habilidades de manera mucho más amplia. Velar por una igualdad de acceso de las mujeres, especialmente de las niñas en la educación. Tenemos un serio problema en el sur del país. El año pasado decía el presidente, no me meto, son usos y costumbres, la venta de niñas. No, sí, métete. Esas niñas no tienen acceso a una educación. Esas niñas ni siquiera tienen dignidad. Vamos por ellas. Poco a poco, tampoco de manera disruptiva, porque la propia comunidad no nos lo va a permitir. Pero sí empezar a generar cambios en el sur del país. Siguiente, por favor. Incluir una perspectiva de género y el fomento de la autonomía de mujeres y niñas como parte integrante del proceso de desarrollo. Integrar la perspectiva de género en la aplicación de todos los instrumentos internacionales pertinentes. Lo que ustedes están haciendo, que empiecen a incluir esta perspectiva de género, no saben lo valioso y lo importante que es y la trascendencia y el impacto que van a generar. El que ustedes ya estén hablando de este tema y estén tomando responsabilidad y acción es relevante. Siguiente, por favor. Este documento destaca la inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante la guerra y la necesidad de trabajar en pro de una paz justa y duradera en todas las partes del mundo. Yo ahí no me voy a ampliar, porque no acabamos nunca. Habría que recordarle a Rusia este documento y nosotros tomar conciencia sobre la trascendencia y el efecto que en el país va a ocurrir. ¿Por qué va a ocurrir? Siguiente, por favor.
abstenerse de adoptar medidas de coacción militar, política, económica o de cualquier otra índole que no estén en consonancia con el derecho internacional. Este es un documento internacional. Estas son medidas para promover la paz y la seguridad internacional, específicamente dirigido a las naciones, en un documento emitido por la Oficina de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 1999. Podemos decir tiene más de 20 años, Rosy, sí, pero tiene pertinencia. Sigue siendo un documento de actualidad y de vigencia, y vemos desde cuándo se habla. Se habla muchísimo antes, pero la ONU en el 99 dice, oigan, espacios para las mujeres, espacios para los niños, dejen de hablar de conflictos bélicos. Hace más de 20 años se habla de mediación como solución de conflictos, métodos alternos de solución de controversias, que puede ser mediación, arbitraje, amigable composición, y le seguimos. Hace más de 20 años la ONU construye soluciones sobre el diálogo. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué es el Día Internacional de la Conciencia? Fue promulgado el 5 de abril en el 2019 por la ONU para promover una conciencia global en el mundo, teniendo como propósito construir una cultura de paz y amor entre las naciones. ¿Cómo puedo contribuir yo, Rosy Esparza? Actuando con valores de justicia, democracia, solidaridad y derechos humanos. Antes de terminar, si quieren, para yo obligarme, ponemos la última diapositiva y así me acuerdo que tengo que terminar rápido. ¿Cómo le va a México? Les recomiendo el índice de paz en México, 2021 ya está publicado. Este fue elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Incluye en su componente de análisis los efectos de la pandemia por COVID-19. Y en México, este instrumento estima que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.71 billones de pesos en el 2020, lo que equivale al 22.5% del Producto Interno Bruto del país. Este monto es más de 7 veces mayor que el gasto que realizó el gobierno federal en materia de salud en el mismo año. Gastamos 7 veces más en combatir la violencia que en atender la salud en plena pandemia. Tenemos que promover una conciencia de paz, de legalidad, de diálogo, para evitar tener este gasto tan elevado, llegar y hablar del 22.5% del PIB en México, en plena pandemia, en seguridad, no, a mí no me parece tan bueno, porque seguimos viviendo en inseguridad. ¿Sí? No vemos que tengamos una gran solución. En el 2020 el impacto económico, nada más en temas, por ejemplo, de protección privada, que es el caso de muchos, se aumentó en un 86.2% el gasto en seguridad privada. Y no hablemos del gasto público, porque ese también se triplicó. ¿En dónde está Nuevo León respecto del país? Nuevo León, en temas de seguridad y de combate a la violencia, está en el lugar 17, está en la media nacional. Podemos hacer mucho, podemos construir mucho, y espacios como el que ustedes tienen son los espacios ideales para construir y empezar a hablar de cultura de paz. De verdad que les agradezco infinitamente su atención, la cortesía de su atención, la valoro, me la llevo en el alma, y el día de hoy empiezo bonito el día, lo empiezo feliz y lo empiezo contenta y agradecida con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Rosy, muy amable por tu tiempo. No sé si tengan preguntas.
¿Cómo resolver los conflictos en su casa? Yo soy mala. Esa es otra clase que vamos a tener Yo soy pronto. mala. Rosy, muy amable. No ninguna pregunta, dudas. Realmente hemos perdido un poco este rubro, el tema de la paz en Rotary. Sabemos que existe, sabemos que inclusive hemos hecho subvenciones por la paz. Hemos mandado a personas a las universidades que tienen este tipo de diplomados y maestrías en cuestión de la paz a nivel Rotary. En esencia, la verdad de las cosas, sí creo que después de la pandemia se perdió mucho la tolerancia, por lo mismo que estuvimos mucho tiempo encerrados. Imagínate, hablaban de un incremento en el nivel de divorcios de recién casados en esa época de la pandemia. Después, muchas otras cosas, ¿no? El tema de violencia en la familia, porque normalmente tú te vas a trabajar por un lado, el otro por otro lado y no se ve. El tiempo que transcurre de convivencia en las familias era muy poca o mínima, ¿no? Entonces, en este tema de la pandemia nos vino a afectar y hacer un alto en nuestras vidas de identificar realmente que muchas veces somos muy pocos tolerantes a muchas cosas, no solamente al tema de la violencia, sino al cómo me vio y por qué me vio, el tema de la convivencia entre vecinos, entre ciudades, entre comunidades, entre estados, y como vemos ahorita el conflicto de la guerra que existe en una cerrazón de unos contra otros, aun y que ya habían sido parte de esa Unión Soviética antiguamente, ya había un derecho de ellos, ¿no? Como país. Entonces, es más que todo recalcar otra vez el tema de la tolerancia, la inclusión, en este Día de la Conciencia, que vemos que nosotros estamos muy, muy lejos, años luz, de creer que somos tolerantes. Creo que tenemos que tener más literatura, hay que leer más, hay que participar más, hay que buscar información. No nos vayamos con la información que realmente publican los medios. Y no me quiero meter en el tema político, pero así es también el tema político. O sea, nosotros, no, esto es bueno, esto es malo. Yo creo que cada quien debe hacer su propia opinión, pero investigando. No yéndose, desafortunadamente, en estos últimos sexenios, los que creíamos grandes periodistas, vemos que todos han sido pagados, que nadie tiene realmente una libertad de expresión que realmente coadyuve a que otros opinen correctamente. Simplemente han sido manipulados y por consecuente manipulados nosotros mismos. Entonces, lo único que yo les reitero es lean, estudien, investiguen y no se dejen impresionar por lo que digan los medios o ciertos líderes, ya sea políticos, empresariales o de medios, porque muchas veces no sabemos que tiene un trasfondo o hay un interés propio también de cambiar nuestra conciencia, pero nuestra conciencia la debemos nosotros crear bajo el estudio y la investigación y la educación propia, porque si no, realmente no vamos a llegar a ninguna parte. Seguimos siendo títeres de los medios de información, de las redes sociales, de la política, y no tenemos una conciencia propia. Les agradezco mucho el día de hoy. Pasamos a la rifa de la conciencia. Tenemos, Rosy, este es el alcohol, pero no es para Desinfección. es para el tema de la pandemia, para ver quién se lleva el 4. ¿Quién tiene el número 4 de tempraneros? Es que Saúl, ¿no? 4. No. Fernando, no. 4. Carlos, 5. No, yo tengo el 2. 2, 3. Saúl, es que debe tener. Algo así, porque el ¿Por qué no me quedas en 2? Debe haber sido Saúl. Sí.
Ah, no, Paquito es O un Paco, güey. Paco traía el 3. ¿Tiene el 3? Sí. Ah, bueno. No, pues entonces eres tú, Saúl, pero bueno. No hay boleto. Creemos en ti, tenemos la conciencia tranquila que vas a hacer buen uso, vas a hacer buen uso de este maravilloso desinfectante para el COVID. Sí, en honor a la conciencia. La conciencia, sabemos que tú fuiste. La rifa de tempraneros, pues aquí hay 400 pesos, muy buenos para el que se los quiera llevar. Vamos a ver quién es. Fueron 2 boletos. Fernando, O soy tú, o soy tú o yo. Tuyo. Bajo la conciencia, pues me la voy a llevar yo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí. No se vale. No, pues Pues esta mesa es en todo el año, no he sacado ni una. esta mesa tiene que Su separar algo, conciencia ¿verdad? es Mi conciencia está bien tranquila. Sí, claro, señor presidente, antes de terminar la sesión hay que tomar una foto Ah, oficial. claro. Pasamos a hacer para la foto, para que no nos regañen en la casa. Por favor. Fer, váyanos. Carlitos. Fer también. Yo estaba saludar a los de Zoom, que Rosy, por ahí que lo están viendo. Sí, estoy leyendo sus comentarios. Antes de que, mira, hay varios. Muchas gracias. No, hermano, la conciencia que traen todos. Fer. Ándale. La foto. Cambiando nosotros, pues cambia el mundo, sí. Por así ladito para que no se me vea la foto. 1, 2. Otra más. 1, 2. Otra vez. 1, 2. Dicen, si me la pasa, pues a dónde si está relleno todo. Si no hay un hueco ahí atrás. Pues muchas gracias a todos los que están en Zoom. No sé si hay alguna duda ahí. Armando, ¿pudiéramos hacer una mención del evento que tiene el doctor el 13 de mayo? Sí, por favor. La próxima sesión. No, de una vez ahorita, porque ¿cuándo es el evento? 13 de mayo. 13 de mayo. Porque entonces va a ser... Doctor, pase de frente, por favor. Sí, porque si no... Son los del rock, ¿verdad? Sí, gracias Armando. Pues buenos días a todos los que nos acompañan por Zoom. Les quiero anunciar que el día 13 de mayo vamos a tener nuestro evento de recaudación de fondos para el programa de marcapasos del Hospital Universitario, que también apoyamos con nuestro club. Y esto será en el Gran Salón del Hotel Ancira el día 13 de mayo, para que se paguen ese día. La cooperación es de 300 pesos por persona. Y pues espero que nos apoyen y a la vez se diviertan el 13 de mayo. 13 de mayo. Viernes 13, ¿ah? Viernes 13 de mayo. El viernes 13 de mayo. Ese en cuestión de recaudación para los fondos de los marcapasos, Para ¿verdad? los marcapasos, Sí, exactamente. que son para gente de escasos No se recursos. montonen, compren por ahí. Ay, Hijo, mínimo 10 por persona. gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Cuento con ello. ¿Y algún otro comentario? Bueno, les agradecemos a todos que están por Zoom, que estuvieron presentes, hubieron varios compañeros, damas del comité y invitados. Les agradecemos mucho, realmente pues, ¿cómo se llama? Esta es la punta del iceberg en la cuestión de la conciencia. Yo creo que hay mucho por avanzar. Creemos que tenemos que seguirnos preparándonos todos para este nuevo mundo que queremos dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Realmente hay una gran revolución afuera, que debemos de tener conciencia, que tenemos que cambiar, y a la vez también ser tolerantes con todos los que participan, los vecinos, amigos, compadres,
o compadre, sí, no compadre, ¿no? Los nuevos. La verdad es que sí necesitamos ponernos a educarnos nosotros mismos y a estudiar. Y bueno, ya nos extendimos y con el lema de nuestro presidente Che Carmeta, servir para cambiar vidas, damos por terminada esta sesión, Rosario.